Ok, muy bien. Ok, ¿ya? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho a Qualitonali Terapeutas por haberme invitado a este día a impartirles una plática denominada Salud y las emociones. Entonces, vamos a dar comienzo a dicha plática. La mía es un poco más interactiva, entonces espero que poder contar con su participación, básicamente no en movimiento, pero sí observando un poco esto que vamos a ir relatando poco a poco a lo largo de esta plática, que espero pueda ser muy productiva para ustedes. Y vamos a empezar un poquito con esta idea de lo que significan las emociones. Las emociones, todos las sentimos, todas las vivimos, pero básicamente, ¿qué es una emoción? Una emoción es un proceso químico y físico que se produce en nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que es algo nuestro, es algo que tenemos en nuestro cuerpo humano y que reacciona ante diversas situaciones. Ahorita quiero que hagamos como un ejercicio, incluso también a las personas que nos sintonizan en radio, lo pueden realizar también en su domicilio. Quiero que recuerden alguna experiencia que les haya causado alegría. En este momento traigan rápidamente una situación, un recuerdo de algo que les haya causado alegría. Unos instantes los dejo. Si ya lo tienen, observen en qué parte de su cuerpo hay alguna sensación. Si es que la pueden contactar, si no, quédense con eso. Ahora van a hacer un siguiente recuerdo. Este recuerdo es algo que les haya producido miedo. Y vuelvan otra vez a ver si algo en su cuerpo se mueve. Alguna experiencia de miedo, algo por ahí. Si ya lo tienen, quédense con él. Una experiencia más, algo que les haya provocado el enojo. Muy bien. Y ahora, entonces, vean su cuerpo físico, si hay algún tipo de reacción. Y ahorita en un momento más les preguntaré. Tenemos básicamente 6 tipos de emociones básicas. Todos las vivimos. Estas emociones son innatas en nosotros. Todos las tenemos y las necesitamos como un mecanismo de sobrevivencia. Por lo tanto, no las podemos quitar. Esas nos permiten sobrevivir. ¿Cuáles son? Tenemos la de alegría, tenemos la tristeza, tenemos el miedo, tenemos, acá para que se vea, el enojo, tenemos la sorpresa y por último, que en realidad no tienen como una posición, ¿no? Todas las podemos ir viviendo poco a poco, tenemos el asco. Entonces tenemos 6 emociones básicas que experimentamos siempre. A veces tenemos algunas otras que ya denominamos sentimientos, que esas ya son como un poquito, llevan más cuestiones de pensamiento asociadas con emoción, pero nuestras básicas son 6: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco y enojo o ira. Son las adaptativas, están ahí porque lo necesitamos para sobrevivir, ¿no? Y todo el tiempo se presentan en un instante u otro. Ahorita voy a retomar el ejercicio que estuvimos trabajando, también las personas que nos escuchan, y voy a hacer aquí el dibujo de nuestro cuerpo. Como comprenderán, bueno, a veces estas partes del dibujo
Imaginemos entonces una figura de un ser humano y quiero que me digan dónde sintieron, si hubo alguna sensación en este recuerdo de la alegría. ¿Sintieron alguna sensación en el cuerpo cuando recordaron una experiencia donde les produjo alegría? ¿Dónde sintieron? Pues es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces, voy a englobar como todo el cuerpo. Cuando tuvieron la experiencia de el miedo, ¿dónde sintieron o hubo una sensación en su cuerpo? En el estómago y las piernas. Entonces voy a hacer un círculo en mi estómago y por aquí por las piernas. Cuando sintieron la experiencia del enojo, ¿dónde sintieron esas sensaciones o dónde las sienten regularmente? En la cara. Ok. Entonces voy a poner un circulito en el rostro. Muy bien. ¿Qué quiere decir y qué quiere decir esto? Y vean que solamente es el recuerdo. Yo recuerdo una experiencia de alegría y hay un cambio en mi sistema. Recuerdo una experiencia de miedo y hay un cambio en mi sistema. Recuerdo una experiencia de enojo y hay un cambio en mi sistema. Ahora imagínense cuando lo vivimos, porque hoy solamente es imaginación y es recuerdo. Cuando yo lo vivo, entonces mi cuerpo vuelve a reaccionar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué está ocurriendo? Quiere decir que entonces, cuando mi mente, mi pensamiento percibe la experiencia, mi cuerpo reacciona en una emoción que se transmite a mi cuerpo. Por lo tanto, mente, pensamientos, emoción y cuerpo físico es uno. Cuando nos comentaban que la alegría la sienten en todo el cuerpo, quiere decir entonces que todo el cuerpo se manifiesta ante un evento de alegría. Quiere decir entonces que cuando tal vez me enojo, a veces tenemos el término de hasta el estómago me dolió. Quiere decir entonces que ese evento que me está produciendo enojo, estoy percibiéndolo, se está transformando en emoción, que es enojo, y está recayendo en un órgano, que en este caso es el estómago. Cuando siento miedo, lo siento, por aquí dijeron, en el estómago y en las piernas. ¿Por qué? Porque en este caso la emoción del miedo, ¿qué es lo primero que hacemos? Quiero huir. Si ahorita ocurre alguna situación que me produce miedo, quiero huir. Por lo tanto, mis piernas se preparan para huir. Tenemos el mecanismo que me permite la adaptación, que ante una situación que me produce miedo, tengo que reaccionar. Y para sobrevivir, una de ellas es huir. Por eso mis piernas se activan, hay como una sensación, tal vez a veces de que mi músculo se contrae, a veces que mi estómago como que se comprime, a veces, por ejemplo, imaginemos es un sentimiento un poco más complejo que estas básicas, como por ejemplo el amor. Cuando sentimos cariño por alguien, también un órgano está modificándose. ¿Qué órgano es? Cuando sentimos amor, normalmente el corazón, lo sentimos en el pecho. Entonces, cuando estoy enamorada, hasta mis latidos del corazón cambian. Y si ahorita lo recuerdo, a lo mejor mi pareja, mi esposo, o tal vez algún amor que tuve, mi corazón palpita diferente. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi cuerpo responde ante lo que estoy percibiendo del entorno. Todas estas que vimos, las 6 básicas, también, por ejemplo, cuando alguien, a lo mejor vamos paseando y de repente sale alguien, nos espantamos. Es sorpresa y todo mi cuerpo se activa. Depende del tipo de sorpresa, porque hay sorpresas muy agradables, ¿no? Sorpresas no tan agradables, pero mi cuerpo se reactiva. ¿Qué ocurre con la sensación del asco? Con la emoción del asco. Es para adaptarnos. Normalmente, nosotros ya como adultos tal vez no lo recordemos tanto, pero vean en un bebé.
Cuando eran pequeños, les damos un alimento que no les gusta, inmediatamente vienen y devuelven el alimento. Eso es una condición de sobrevivencia, porque si yo tomo un líquido que puede ser, por ejemplo, tóxico, inmediatamente voy a devolver, porque mi cuerpo me dice que eso es peligroso, por lo tanto, responde. Entonces, veamos cómo desde nuestra propia, ahorita recuerdo, estamos accionando partes de nuestro cuerpo. En este momento, ustedes que se encuentran aquí poniendo atención en esta plática, están activando partes de su cuerpo hasta internos. No nada más nuestro cuerpo, por ejemplo, la piel, sino nuestros órganos internos. Entonces, ¿qué ocurre en este complejo de las emociones y la salud? Cuando yo pienso algo, entonces tengo pensamientos. Los pensamientos están alojados en el cerebro, ¿cierto? Normalmente, esta es mi parte donde siento las emociones. Normalmente, creemos que se asientan en el pecho. Y tenemos la otra parte que sería como nuestra parte de la respuesta, de lo que nosotros podemos responder en nuestro cuerpo físico. Entonces ahorita solamente recordamos y nuestro cuerpo físico se reaccionó, ¿cierto? Nos enojamos y nuestro estómago se contrae. ¿Qué ocurre? Entonces que nuestros pensamientos, las emociones y nuestro cuerpo físico es uno. Por eso a veces con algunas enfermedades, con algunos síntomas, nuestro cuerpo físico reacciona. Entonces, cuando se presenta un síntoma en nuestro cuerpo, muy seguramente está enlazado a una emoción y a un pensamiento. Cuando a veces nosotros no nos han enseñado a hacer esto, a cómo escucharnos emocionalmente. Por ejemplo, a lo mejor fuimos a comer o nos invitaron a comer y regresamos más tarde a casa y decimos, ay, como que la caminada no me asentó. Muchas veces no es la comida, es con las personas que estabas comiendo. Tal vez fue una comida no muy grata para ti. Entonces, cuando comemos, estamos siendo receptoras también de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que estamos ingiriendo. Por lo tanto, más tarde, entonces, tenemos una respuesta fisiológica. Cuando a veces recibimos un susto muy grande, a veces hasta tenemos problemas con la evacuación. Y entonces podemos tener, por ejemplo, hasta diarrea. Porque fue tanta la impresión que mi organismo necesita limpiarse, por decirlo así. Entonces, cuando aprendemos a escucharnos en nuestro cuerpo, aprendemos a escuchar las emociones, aprendemos un poco qué pensamiento los genera, nuestro estado de salud va mejorando, porque todo está unido. Pensamiento, emoción y cuerpo está unido. Cuando se me presenta un síntoma, entonces es un proceso biológico que me permite a mí identificar algo que está pasando en mí. Normalmente, ¿qué hacemos? Y no quiere decir que no lo hagamos, sino me duele un poco la cabeza, me voy a tomar tal vez algo para la cabeza. Pero después tal vez tomarnos un tiempo para identificar qué fue lo que generó ese dolor de cabeza. Tal vez fue igual, no se comía a tiempo, entonces bueno, nuestro sistema fisiológico pide alimento. Pero ¿qué tal? Y tal vez pueda ser, es una situación que me provocó una emoción. Tal vez la emoción del enojo, tal vez otras, un sentimiento como la desilusión, tal vez algo más, y provocó que me doliera la cabeza. O a veces, cuando estamos pasando por ciertas situaciones, a veces le estamos dando muchas vueltas a la misma situación. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera actuado así? ¿O qué tal si hubiera dicho esto o aquello? Es pensamiento. Mucho tiempo teniendo el pensamiento aquí rondando,
produce un estado emocional diferente y por lo tanto mi cuerpo reacciona. Normalmente mucho pensamiento aquí, ¿qué ocurre? Me canso y me siento agotada, cuando al parecer no he hecho actividades físicas que promuevan el agotamiento. Y luego decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estoy tan agotada? Si hoy a lo mejor ni siquiera salí de casa. Porque el pensamiento agota. El pensamiento generó una serie de emociones o tal vez sentimientos que hicieron que mi cuerpo reaccionara. Entonces, cuando estamos asociándonos a estos 3 niveles, cuando se presenta un síntoma normalmente fisiológico, tenemos que observar qué emoción genera y qué pensamiento genera. Cuando nosotros estamos trabajando la parte del pensamiento, quiere decir que se presenta, por ejemplo, un síntoma y está muy asociado a nuestra percepción. ¿Qué es nuestra percepción? Es la forma en cómo estamos interpretando lo que sucede a nuestro alrededor. Ahorita en este momento, ustedes o las personas que nos escuchan pueden observar qué tienen adelante. Y entonces, con nuestro pensamiento estamos asociando que tenemos, por ejemplo, un escritorio, tenemos flores, qué tipo de flores, si algunas ya se lo saben. Eso ya es nuestra percepción. Le estoy dando un significado a lo que estoy observando. Cuando yo, entonces, estoy observando todo lo que ocurre en mi entorno, está pasando por una conducta de interpretar mi entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Así como están, nosotros es como llegaron hasta el día de hoy, tal vez en qué transporte, vinieron caminando, ¿cuál fue? Todo lo que pasa a nuestro alrededor lo estamos interpretando, lo intentamos percibir y comprender. Cuando yo percibo algo, le estoy dando mi interpretación. Por eso viene el pensamiento. Y entonces inmediatamente viene la emoción y la reacción física. Quiero, igual y recuerden una experiencia que espero que les haya pasado, por lo menos tengan alguien que le ha sucedido. De repente, tal vez a lo largo del día, nos encontramos pequeñas heridas en las manos y de repente decimos, ay, ¿cómo me corté? A veces son lesiones muy pequeñitas, ¿cierto? Y decimos, ¿a qué hora fue? Si yo no sentí el dolor, lo siento tal vez cuando me lavo la mano porque entra el jabón, o cuando, no sé, por alguna razón tocó algo ácido y entra en la herida y entonces me produce dolor, ¿cierto? Me imagino que sí les ha pasado, ¿no? ¿Cómo es que no sintieron en el momento en que se lesionaron? ¿Qué ocurrió? Otro ejemplo, a lo mejor a alguien alguna vez le ha pasado que tal vez han tenido se machucan con la puerta, pero no notan el dolor, hasta que de repente voltean y entonces dicen, ¡ah! Me duele. A veces les pasa a algunas, las amas de casa que manejan como más la estufa, es como, están agarrando como algo caliente, pero están volteando a prestar atención, y de repente voltean así como en cámara lenta, ven que están agarrando algo caliente y dicen, ¡ay! Está caliente. Pasa en fracciones de segundo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me doy cuenta que estoy agarrando lo caliente? ¿Por qué no me di cuenta que me corté? ¿Por qué no me di cuenta que me machuqué? ¿Qué ocurrió? Porque no lo estoy viendo. No le estoy poniendo atención a esa parte. Y entonces estoy poniendo e interpretando que estoy viendo aquí las flores amarillas, pero acá mi mano está de este lado, pero no estoy percibiendo qué está haciendo. Estoy poniendo atención a otro lado. Cuando volteo y observo mi mano o me duele, es cuando inmediatamente todos mis sentidos se van a la parte dolorosa. Y entonces decimos, me duele. Ese inter es como un espacio en donde nosotros tenemos una comunicación directa con nuestro cuerpo. ¿Existe un vínculo? Sí.
Ah, claro. En el caso de lo que menciona es, al fin y al cabo, cuando nosotros tenemos un entorno no adaptativo, por decirlo así, todo está modificando y se está modificando en nuestra psique, en nuestro pensamiento. Por lo tanto, va a tener una respuesta directa. Un estado emocional no armónico genera enfermedades. Mi entorno no armónico genera enfermedades. A veces, claro, tenemos, y esa es una parte de un cultural, básicamente, que me siento, como decíamos, un dolor de cabeza, me tomo una pastillita y se me quita. Y, de cierta manera, es un procedimiento que tenemos. El detalle ocurre cuando te duele la cabeza constantemente. ¿Bajo qué términos te duele la cabeza constantemente? ¿Ya se volvió entonces una patología como una migraña, por ejemplo? El detalle es, vamos al doctor y nos dice, sí, a lo mejor nos diagnostica con migraña, pero el detalle es, nos da medicamento para tratar de estabilizar y minimizar el dolor, básicamente. Pero ¿qué ocurre? ¿En qué momentos? Y esa es la parte que es como la invitación al ámbito terapéutico, al ámbito, en este caso, yo como especialista en psicología, es como al ámbito de la terapia psicológica. ¿Te has fijado en qué momentos, en qué situaciones es cuando la migraña se intensifica o aparece? ¿Y en qué momentos no? Porque claro que tenemos una reacción física y está bien, pero ¿en qué momentos se vuelve más fuerte? Entonces, si yo no trabajo mi parte de pensamientos y emoción, ¿me podré seguir tomando el medicamento? Por supuesto, o alguna alternativa terapéutica, pero el detalle es ese. Lo que hacemos los seres humanos, nos diagnostica como decía una migraña, lo que hacemos es tomar medicamento y tenemos la parte emocional que podemos sentir en esta parte, en todo esto, enojo, miedo, tristeza. No la cubrimos. Lo único que se trabaja con el medicamento es que obviamente aminora los síntomas, ya no te sientes tan mal, ¿no? El dolor minimiza. Lo que sucede, exacto, yo no resuelvo nada, solamente minimizo el dolor, mi cuerpo físico está bien, pero el detalle es que no soluciona nada, solamente estoy minimizando una parte de esa situación, porque la otra, que es pensamiento y emoción, siguen ahí, y en cuanto tenga alguna situación que me provoque algún detonante, me va a volver a dar migraña. Puede ser con mucha o menos intensidad, depende. ¿Y qué, por ejemplo, qué sucede? Supongamos, se va con todo ese tipo de emociones, van pasando los años, si alguien, independientemente del entorno que tiene en su vida cotidiana, va creciendo y todo eso no lo resolvió, nunca fue con una terapeuta como usted, ni lo hizo así, o puede crecer y llegar, ya va tomando las cosas, puede llegar hasta una esquizofrenia, o se puede pasar de enfermedades de tamaño. Sí, como tal, llegar a esquizofrenia no, porque ese es otro tipo de padecimiento más por alguna situación en la química neurológica del cerebro, pero sí puede llegar a tener algunas enfermedades como más complicadas. ¿Como cuáles? Colitis nerviosa, que además son muy comunes, ese es el detalle. Parece ser que como es común, nos pasa a todos. Sí, el detalle es, ¿por qué te generó una colitis nerviosa? Y cuando vas al médico te dice, son por los nervios, señora, o son por los nervios, ¿no? O el estrés, o altos niveles de estrés. El detalle entonces es cómo tú estás trabajando el estrés. Cómo tú estás percibiendo tu entorno que te está provocando estrés y que lo estás asimilando en tu cuerpo y te está generando colitis nerviosa. Otro padecimiento que se ha visto asociado es la dermatitis. Cuando tengo altos niveles de estrés, tengo dermatitis. Y me aparece, alguna parte de la piel. Va uno al dermatólogo, especialista, y claro, nos da medicamento para aliviar la comezón, obviamente el ardor y alguna otra situación que tengamos. El detalle es que les van a decir, y usualmente es por estrés.
estás teniendo altos niveles de estrés, por lo tanto tu cuerpo lo está sacando. Ese es el síntoma. ¿Qué ocurre cuando asisten a proceso terapéutico? Trabajamos pensamiento, trabajamos emoción y por lo tanto la dermatitis se va yendo. Cuando se aprenden a relajarse, a hacer ejercicios de relajación, de repente vienen y aparecen y dicen, ya no tengo dermatitis. O la colitis ha disminuido la inflamación. Otra que se ha estado viendo que es asociada es la alopecia, la pérdida de cabello. Altos niveles de estrés me generan caída de cabello y además no nacimiento del mismo. Por supuesto, vamos con el especialista y claro que nos da algo para evitarlo. Pero el detalle, y muchas veces es, porque altos niveles de estrés generan que mi cuerpo reaccione. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el estrés? Que además es algo muy común. Todo mundo vive estresado, pero resulta que el estrés tiene una capacidad y es para una sobrevivencia. Tengo un evento que me causa estrés, inmediatamente tengo que reaccionar. Por ejemplo, esta sensación de miedo normalmente es eso. Ocurre algún accidente, entonces todos mis sentidos están para tratar de sobrevivir. Después de un tiempo va bajando toda la sintomatología, ya estoy como más tranquila y parece que desaparece. Eso es adaptativo, lo necesito para vivir en el entorno que me estoy moviendo. En esta ciudad, por ejemplo, siempre estamos como al pendiente en el cruce de las calles. ¿Por qué? Para evitar un accidente. Eso es un nivel de estrés. Resulta que si yo voy incrementando mis niveles de estrés, llega un momento en donde todo el tiempo estoy estresada. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo vivo como, cuidado, cuidado, cuidado. Eso a nivel del pensamiento, desde nuestra psique, le está diciendo a tu cuerpo, pon atención, alerta, 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 alerta. Entonces el cuerpo dice, alerta, alerta porque tenemos que huir. Pero resulta que no, porque estamos sentadas en esta sala cómodamente, y entonces quiere decir que mi cerebro le dice, alerta, alerta, algo malo va a pasar. Pero estoy en esta sala y no pasa nada malo. Pero el cerebro empezó ya una serie de hormonas a lo largo del cuerpo para lograr la activación de huir. ¿Cómo qué? Empezamos a generar algunas hormonas, por ejemplo la adrenalina, que nos va a permitir huir rápidamente. Manda información al hígado para que el hígado segregue y entonces mande a las regiones que necesito la huida para huir. Por lo tanto, entonces, yo no, en este momento no tengo hambre porque estoy alerta. Lo que menos me da es eso. Entonces, ¿por qué? Todo se modifica en el cuerpo para huir. Si ese estado lo mantengo todo el tiempo, porque el cerebro, para él todo el tiempo estamos en peligro, todo el tiempo me puede desencadenar la ansiedad. Podemos llegar a tener crisis de pánico o crisis de ansiedad. Y el detalle es, vean cómo nuestro cuerpo, con solo el pensamiento, generó la emoción y generó el cuerpo. Si no lo trabajo, por supuesto, alguien que tal vez tiene cierta regulación en su nivel de estrés y no va trabajándolo, empieza a ver cómo va incrementándose, muy posiblemente llegará un momento en que llegue a tener una crisis. Y le pasa en lugares que menos pensó. Por eso se registra, y cuando se trabaja la parte terapéutica a la par de, por supuesto, otros colegas que también trabajan la parte física, por ejemplo la dermatitis, comentábamos, se va al dermatólogo, claro, para observar si no es una condición de algún, no sé, algún hongo, una bacteria que tuvo reacción. Sí. Por eso existe lo que denominamos la gestión de emociones.
Todas las emociones son parte de nosotros. El detalle es, ¿por qué el enojo siempre está presente, por ejemplo? Tal vez cuando veo a aquella persona que no me agrada, alguien que me hizo algo, e inmediatamente sale en enojo, porque ya está asociado con algún pensamiento que tenemos. El enojo en sí, las emociones no son malas, no causan por sí solas daño, más bien nos ayudan, nos promueven la sobrevivencia. Pero ¿qué ocurre? El detalle es que a veces ya empiezan a envolverse con pensamientos y con sentimientos que ya son como llevan más tiempo de vida. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, la decepción es un sentimiento que es muy doloroso, pero que no es básico. No tenemos la decepción, sino es una mezcla entre el enojo, entre el miedo, entre la tristeza. Y se hace como ahí, imagínense, un juguito, y ya lo asocié con un pensamiento de, él me traicionó, él me dejó, y si fue por alguna causa, vamos a poner el ejemplo de alguna relación de pareja, es, ¿y qué tiene la otra que no tenga yo? Es que seguramente, y entonces empiezo a ver que le empiezo a añadir pensamientos que hacen que mi juguito de la desilusión se encuentre más presente. Y luego le sigo, y si no lo voy como tratando, le sigo aumentando. Y a lo mejor en una próxima pareja, ¿qué tal si ocurre lo mismo? Entonces no nada más fue una primera desilusión, fue una segunda. Y ya se siente más dolor. Y ya no nada más hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor hasta a veces espiritual, depende. Por eso las emociones son adaptativas, sí. Los sentimientos son adaptativos también. El detalle aquí es cómo yo los manejo. Preguntándonos, ¿qué me hace que el enojo fluya? ¿Qué me hace tener miedo? ¿Qué me hace tener asco, sorpresa, tristeza, alegría? ¿Qué sentimientos están más presentes en mi ser? Cuando yo empiezo a conocerme, lo puedo gestionar. Porque ¿qué ocurre? Si yo sé qué cosas me causan enojo, porque a lo mejor, no sé, soy una persona que no convive o no concuerda con ciertos actos, no lo sé, como, para mí eso es una falta de respeto, no invitarte a pasar. Tal vez ahí es un pensamiento mío, es un valor mío, y sé que cuando ocurre, puede que reaccione o no reaccione. ¿Qué tipo de reacción voy a tener? ¿Cómo voy a ver y hasta observar al otro? Porque recuerden, seguimos percibiendo, sigo interpretando sobre aquello que estoy observando. Hasta algo muy básico como la flor. A lo mejor a mí no me gusta el morado y pusieron unas flores moradas en el escritorio. ¿Cuál es mi reacción? A lo mejor me estoy sintiendo incómoda. Y entonces una de las, digamos, tips que les puedo ofrecer en este momento es, cuando observes algo que te incomoda, párate, detén un momento y observa qué está pasando en ti. A veces decimos, párate, como, ok, no me muevo, pero si estamos en medio de la calle, por supuesto que no lo hagan ahí, ¿no? Porque si no, más accidentes vamos a tener, ¿no? Sino, ¿qué ocurre? Resulta que tal vez voy pasando, observo algo que me desagrada, pues obviamente sigo con la actividad, pero en un instante es como, ¿por qué reaccioné ante esta situación? ¿Qué parte de mí reaccionó? ¿Qué parte de mi cuerpo se movió? Y además, ¿qué pensé? Por favor. Me gustaría comentarle qué vivo yo. Por ejemplo, eso que dijo de la dermatitis. Sí. A mí hace 12 años se me presentó y estuve yendo al Hospital General. Y los doctores me preguntaban, ¿alguna situación de pareja, de familia, qué está viviendo? Nada, pero trae unas manchas aquí y acá, aquí y aquí.
Me hicieron en estudios y no, pues no salió nada físico, ¿no? Hongos o cosas de esas, cáncer, no sé qué me buscaban, ¿no? Ahora lo sé, en ese momento decía, no, pues a lo mejor usted me dice que no, pero algo está viviendo. Yo no me había dado cuenta que estaba viviendo una depresión profunda porque me regresé de Aguascalientes a vivir aquí. Entonces fue una depresión muy profunda. A 12 años, 14 años de haber vivido eso, otra vez tengo la dermatitis aquí, 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 y ¿qué está pasando? Por eso que dice usted de enojo, miedo y tristeza, yo lo vivo constantemente durante 10 años. A lo mejor ahora lo puedo ver porque antes no lo veía, porque yo, mi tercer hijo es alcohólico drogadicto. Entonces, a lo mejor en un tiempo tuve las herramientas para no enrolarme en ese pensamiento, pero yo creo que entre más conozco la enfermedad, más puedo tener la visión de mirarlo. Y por ejemplo, yo me regalo, porque es lo que ya me di cuenta, y llega a la casa, está en la computadora y está mirando y yo paso y se empieza, chis, mi hija, él se empieza a enojar, yo empiezo a entrar en miedo. Porque me duele que él tenga miedo, tristeza y que no pueda ver a su hija o cosas así, ¿no? Yo me enrolo en eso y digo, no estés pensando. O sea, parece no estés pensando, es una mentira, porque yo vivo así. Si toca la ventana, si toca la puerta, si llama por teléfono, si me lo encuentro en la calle, ¿cómo voy a reaccionar? Y yo durante 10 años he dicho, no pasa nada, o sea, que él me vea tranquila, no está bien, todo bien, tú échale ganas y vamos a salir adelante. Pero por dentro hubo un tiempo en que yo tenía tanto temor que me paralizaba. De donde él estaba, yo no me podía mover. O sea, yo me quedaba paralizada y él enojado y yo paralizada. Hasta que ya me pude mover y quitarme de donde él está. Pero esa parte que dijo de desilusión, dije sí. Es que un buen deportista, un chico amable, un chico cariñoso, un chico afable, sea como se ha convertido en este hombre agresivo. Una gran desilusión y empieza el miedo, primeramente el enojo y la tristeza. Y con ese cóctel, el año pasado viví todo el año viví así. Hoy digo, es que, pero no lo veía. O sea, lo decía, lo aprendía, pero no lo había hecho mío. Aunque lo conocía, no lo había hecho. Y hoy lo veo y digo, sí es mío. Y lo genera mi mente. Y me lo regalo a mi cuerpo. Y no se vale. Pero hasta ahí voy. En esa parte voy. Te agradezco. ¿Me permites ocupar tu ejemplo? Sí. Tú ya tienes algo que es, ya me di cuenta. Ya sé que mi pensamiento y mi cóctel de miedo, enojo y tristeza me generan pensamiento. Ya descubriste que es desilusión. Ya descubriste que cada vez que él se acerca y toca la ventana hay un pensamiento de él, tengo miedo. Y eso ya es un pensamiento. Ya no es una emoción. ¿Por qué? Ya lo estás ligando con otros más pensamientos. El cuerpo recuerda. Tenemos memoria corporal. Y si hace un tiempo te pasó y hoy tienes ciertas condiciones más o menos iguales, el cuerpo va a volver a reaccionar. Obviamente, hay vías de sanación. Hoy, si así le has regalado y puedes regalarle a tu cuerpo este cóctel y decirle, es por esta situación, también podemos hacer el otro lado. Yo sano entonces emociones, voy regulando mi pensamiento. No es que no pensemos, todo el tiempo lo hacemos. El detalle es este pensamiento que dice, le tengo miedo, ¿qué lleva y con qué otros pensamientos se están enlazando? Cuando yo observo como toda mi tira de pensamientos, puedo ir dándole y cortando pensamiento. ¿Qué realmente te causa eso? Cuando yo lo observo, entonces, puedo cambiar la emoción.
y puede obviamente reaccionar diferente en mi cuerpo. Se trabaja emoción, se trabaja pensamiento y se trabaja cuerpo en el mismo instante. Con solo esta parte, porque claro, estoy percibiendo que eso está pasando y que me provoca, entonces el cuerpo dice, es lo mismo, o sea, una fracción de segundo es lo mismo, inmediatamente, y te puede volver a provocar la dermatitis. Y es aprendizaje. Si nosotros hemos aprendido como a mirar mucho de este entorno donde tengo miedo, tristeza, desilusión, ¿no? Me siento hasta vergüenza, pena, también puedo transformarlo y tengo el poder de transformarlo hacia pensamientos que me ayuden más a regular mi cuerpo, mi emoción y mi pensamiento. Por eso en este trabajo que se realiza o que su servidora realiza, trabajamos los 3 puntos. Trabajamos el cuerpo físico, trabajamos pensamiento, trabajamos emoción y un extra que trabajamos que es nuestra parte espiritual, porque esa también hay dolor. A veces también porque cuando hacemos un cambio de domicilio de algo tal vez muy querido que se quedó allá y tuvimos que venirnos aquí, hay algo que se denomina una pérdida. Se perdieron muchas cosas, desde, no digamos parte material, se perdieron amistades, se perdió familia, no es que hayan muerto, pero la distancia es lo que se pierde la convivencia, el apoyo. Esas pérdidas causan mucho dolor físico, mental y emocional. Y el detalle es encontrar qué se perdió también, para poder observar. Ante pérdidas muy grandes, que a veces tenemos fallecimientos de seres humanos, hasta se pone en duda la fe, si es que tenemos alguna creencia en algún Dios. Y eso también es otro dolor. Y todo manejamos pensamiento, emoción, cuerpo, y por eso abarcamos el área espiritual también. Hoy que nos regalas, y muchas gracias por compartir, esta parte tuya. Es parte del autoconocimiento de quién eres, pero así como has podido lograr, como observar esa parte que causa esto, también puedes lograr la otra parte, donde trabajar pensamiento, relajar el pensamiento, trabajar la emoción, perdonar, sanar. Esas partes son porque somos uno solo, pensamiento, emoción y nuestro cuerpo físico reaccionan en conjunto. Somos un todo. Por eso cuando gestionamos emoción, gestiono pensamiento y gestiono cuerpo físico. Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros modificamos nuestro pensamiento, nuestra emoción, modificamos nuestra biología. Por eso a veces si tenemos colitis nerviosa, tenemos estrés, haciendo técnicas terapéuticas, implementándolas en la vida cotidiana, porque son ejercicios para su vida cotidiana, al disminuir sus síntomas físicos, van a cambiar, porque todo está unido. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Estamos ya como por terminar la plática, agradeciéndoles mucho su atención y su participación, por supuesto, ¿no? Dejándoles claro esta parte al ser un cuerpo total, donde tengo pensamientos, emociones y manifestaciones físicas, que a veces creemos que nada más lo vemos en las partes cuando nos enfermamos. Créanlo, también en estas emociones muy positivas que normalmente, y una de las más grandes que experimentamos, es el amor. El amor puede ser hacia la pareja, el amor hacia los hijos, el amor sobrinos, nietos, amigos. Eso también se siente y también lleva todo un canal que ayuda a la parte física. Entonces, la invitación es acérquense a un proceso terapéutico, un proceso psicológico, que también, y nosotros normalmente trabajamos a la par de otros, por supuesto, especialistas, en este caso el grupo de las chicas terapeutas, que también trabajan esa parte, nuestra parte física, para ayudarnos a estar mejor. La idea es encontrar un bienestar físico, mental y emocional.
y en esa idea creo que estamos, por lo menos el grupo de especialistas que hoy ha venido a convivir en esta parte. Les agradezco mucho, también a las personas que nos escuchan por radio, un agradecimiento, esperando que esta invitación, no nada más hoy, en cualquier momento se encuentren. Y pues el día de hoy hemos traído algunos presentes, ahorita al terminar ya la plática en sí, pueden pasarlo, realmente para nosotros es un gusto haber compartido esto, que nos hayan invitado y pues como siempre los brazos abiertos a que se acerquen a un especialista. Muchísimas gracias. Gracias.